En este segundo vídeo sobre reacciones de transferencia de electrones vamos a hablar de las reacciones electroquímicas, que son unas aplicaciones de las reacciones redox en la vida ordinaria. Son fundamentalmente de dos tipos. Las más conocidas por vosotros son las reacciones que son espontáneas y que a partir de la energía química de esta reacción se produce energía eléctrica. Las pilas voltaicas, simplemente las pilas que conocéis, o las baterías, que son conjuntos de pilas. Y luego hay otras reacciones no espontáneas que se producen en sentido opuesto y en las cuales se producen sustancias químicas a partir de la energía eléctrica que se suministra externamente. Es justamente la reacción opuesta a la anterior. Esta liberación de sustancias se denomina electrolisis. Lisis, ruptura de un compuesto en base a la electricidad. Se llaman electrodos a las barras metálicas que se sumergen en una disolución del mismo metal. Por ejemplo, zinc sumergido en sulfato de zinc. O plomo sumergido en sulfato de plomo, con iones plomo. Son dos los tipos de electrodo. El ánodo, en el cual se lleva a cabo la oxidación, y el cátodo, en el cual se lleva a cabo la reducción. Yo aconsejo a mis alumnos que, para que no se les olvide, porque esto luego cuando vais a selectividad lleváis todo metido, que asociéis como regla mnemotécnica la vocal de ánodo con vocal de oxidación. Vocal, vocal. Mientras que el cátodo, que empieza con una consonante, la reducción también va con una consonante. A mí así no se me olvida. Ánodo, oxidación. Vocal, vocal. Cátodo, reducción. Consonante, consonante. Esto es un esquema de una pila, la pila Daniel, la más fundamental, el cual está formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución con cationes zinc, sulfato por ejemplo, y una barra de cobre sumergida en una disolución de iones cobre. En medio hay una membrana semipermeable que deja pasar unas especies y no otras. Aquí podrían pasar las cargas negativas, el sulfato. Entonces, en el zinc se produce la oxidación, se liberan, por tanto, electrones, y por eso está cargado negativamente. Los electrones los capta el cobre, porque si el zinc se oxida es porque el cobre se reduce. El cobre los capta y se produce aquí la reducción. Para cerrar el circuito, los sulfatos deben venir por aquí en la disolución. No hay cable, pero hay una disolución acuosa de iones, que es conductora, y se completa el circuito. Hay, por tanto, dos semirreacciones, como las reacciones redox, y por tanto hay dos celdas, por así llamarlo, o semiceldas. Para no tener que hacer ese dibujo, pues la forma esquemática que la UPAC recomienda es poner primero el ánodo y después el cátodo. Zinc, sulfato de zinc, o simplemente zinc 2+, está permitido. Doble barra para significar la membrana semipermeable que hay, separando esas dos celdas. Y luego cobre 2+, cobre. Si se quiere, sulfato de cobre, cobre. Fijaos que aquí ya se expresa que hay una oxidación, porque pasa de zinc a zinc 2+. Repito, se podría poner zinc barra zinc 2+. Doble barra, cobre 2+, barra cobre. Que se ve que el cobre 2+ se ha reducido. ¿Vale? Ánodo, el puente salino, membrana semipermeable, y el cátodo. ¿Veis que se ha producido la oxidación? Y en el cátodo se ha producido la reducción, ¿vale? Y se liberaría, la lámina de zinc se iría disolviendo y se iría formando cobre, ¿vale? Más cobre. El potencial por convenio, el que se pone, es un potencial de reducción. Entonces, a la hora de poder determinar la fuerza electromotriz de la pila, o el potencial de la pila, hay que tener en cuenta que el potencial de electrodo, el potencial de reducción del cátodo, debe ser mayor que el potencial de reducción del ánodo. El cátodo es el que tiene mayor potencial. Y el potencial de la pila será restar el cátodo del ánodo. Fijaos que hemos puesto el cátodo a la derecha en la representación esquemática y el ánodo a la izquierda. De este modo, lo que vamos viendo es que, como en el caso de la termoquímica, pues decíamos entalpía de reacción, productos menos reactivos, ¿verdad? Derecha menos lo que está a la izquierda. Pues aquí, potencial, productos, digamos, lo que está a la derecha, cátodo,
menos el ánodo, que es lo que está a la izquierda, y así no se nos olvida. Aquí tenemos la tabla de potenciales de reducción. Esto es un dato que siempre nos van a dar. Entonces, pues el que tenga un mayor potencial es el que actúa como cátodo, ¿vale? El que tenga mayor potencial. Y el que tenga menor potencial es el que actúa como ánodo. Si nos fijamos en el cobre, por ejemplo, vemos que tiene 0,34. Luego actúa como cátodo, ¿vale? Se reduce. Mientras que el zinc se oxida porque tiene un potencial menor que el 0,34 del cobre. Repito, esto es un tema que te van a dar. Vamos a ver un ejemplo. Un electrodo de plata sumergido en nitrato de plata y un electrodo de cadmio sumergido en nitrato de cadmio. En cuanto un metal se pone en contacto con su disolución, aparece una disolución de iones, aparece una diferencia de potencial. Aquí están los potenciales del electrodo. Entonces, escribe la reacción de la química de la pila. Cátodo. Miramos y vemos que el que tiene mayor potencial es la plata. 0,8 es mayor que menos 0,4. Luego la plata es el cátodo. El ánodo será, por tanto, el cadmio. Y el potencial de la pila será entonces el cátodo, que estaría a la derecha, menos el ánodo. 0,8 menos 0,04, 1,2 sería el potencial de esta pila. La reacción, al escribirla, vemos que para ajustarla hay que multiplicarla de arriba por 2 y la reacción completa de esta pila es la que tenemos aquí. Y el ejercicio, pues, estas son preguntas de teoría entre 1 y 2 puntos, son muy sencillas. El ejercicio estaría terminado. La otra parte, la de reacciones no espontáneas, se denomina electrólisis o electrolisis. La reacción no es espontánea en un sentido y lo será en el otro. Para que una reacción sea espontánea, el potencial de la célula tiene que ser positivo. Si vemos que al restar cátodo menos ánodo nos da un potencial negativo, es que esa reacción no es espontánea en ese sentido y se producirá en sentido opuesto, comunicándole una energía eléctrica externa. En la electrólisis, el ánodo, en vez de tener carga negativa, tiene carga positiva. Y el cátodo tendrá carga negativa. El ánodo, para acordaros, tiene carga positiva y se llama ánodo porque hacia él van los aniones que están cargados negativamente. El cátodo tiene carga negativa porque hacia él van los cationes que tienen carga positiva, que están en disolución. Mientras que en la pila hemos visto que el ánodo está con carga negativa y el cátodo con carga positiva. Esto es la única diferencia entre los dos. Y lógicamente que el potencial en unos casos es negativo y en otros positivo. Pero en ambos casos se cumple que los electrones van del ánodo, donde en ambos casos se produce la oxidación, hasta el cátodo, donde en ambos casos se produce la reducción. Para calcular la cantidad de sustancia que se libera por esa electrólisis, tenemos una ecuación que hay que conocer, que se denomina ecuación de Faraday. Esa cantidad en gramos será la masa equivalente por la cantidad de electricidad, la intensidad de corriente en amperios por el tiempo en segundos. O bien, como intensidad por tiempo es la carga en coulombios, pues también puede que nos digan la carga en coulombios, arriba. Y debajo, lo que se denomina un equivalente de electricidad, que son 96.500 coulombios. ¿Vale? Lo suelen dar como dato, ¿eh? Un Faraday de electricidad igual a 96.500 coulombios. ¿Qué quiere decir masa equivalente? Pues lo hemos hecho en algún ejercicio a propósito del vídeo anterior. Es la masa molecular de esa especie dividido por el número de electrones. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios de este estilo. Recordamos que la notación esquemática de una pila, primero se escribe el ánodo. Aquí se escribe el puente salino y a la derecha se escribe el cátodo. Luego, recordando esta notación esquemática, pues es muy sencillo. ¿Quién será el ánodo? La reacción del ánodo será aquella en la que se produce la oxidación, el cadmio, que pierde 2 electrones para transformarse en cadmio 2+. ¿Quién será el cátodo?
Pues la reacción de reducción, el electrodo en el cual se produce la reducción, la ganancia de electrones. Y la reacción completa, ajustada, como hay dos electrones que se pierden y se ganan, pues será sencillamente cadmio más níquel 2+, para dar cadmio 2+, más níquel. Bueno, pues en este ejercicio, que salió no hace mucho tiempo, nos dicen que tenemos un recipiente con una disolución de Zn 2+. Y nos dicen qué barra metálica habrá que meter para que en ella se deposite el zinc, es decir, para que se produzca una reducción. Lo que buscamos es que el zinc de la disolución, ganando 2 electrones, pase a ser zinc y se deposite en esa lámina. Por tanto, estamos buscando que el zinc haga de cátodo. Lo que nos piden realmente es cuál de los 2 barras metálicas de cadmio o de aluminio hay que meter para que haga de ánodo. ¿Cuál habrá que meter como ánodo? Pues habrá que meter como ánodo aquella que tenga un potencial menor que el zinc, menor que el del zinc. El cadmio tiene menos 0,40, es mayor. ¿Cuál es menor? El del aluminio. El del aluminio. Por tanto, habrá que meter una barra de aluminio. De esta forma, el aluminio se oxidará, transformándose, pasando a la disolución como aluminio 3+, hará de ánodo, el zinc se reducirá y se establecerá una pila con una reacción global que, bueno, pues habrá que multiplicar la de arriba por 3 y la de abajo por 2 para obtener una reacción global de 3 de zinc 2+, más 2 de aluminio. No ponemos doble flecha porque ahora la reacción se produce en un solo sentido, en el sentido en que es espontánea, ¿verdad? Y nos dará 3 de zinc y 2 de aluminio 3+. Esta será la reacción global. ¿Y cuál será el potencial para que esta reacción se produzca? Pues nos tiene que dar un potencial positivo, si no, no se produciría. Sería el potencial del cátodo menos el potencial del electrodo del ánodo. Es decir, menos 0,76 menos 1,68. Y esto da un valor positivo de 0,92 voltios. Entonces, ¿cuál de las 2 barras debería introducirse? Aluminio. ¿Por qué? Porque tiene que oxidarse y el aluminio debe tener un potencial menor que el del zinc. Semireacciones, reacción completa e incluso pues el potencial aunque no lo pedía. ¿De acuerdo? Porque es positivo, se va a producir en el sentido que teníamos previsto. Nos afirman que es una célula voltaica, es decir, una pila, ¿vale? El contrario sería una célula electroquímica. Como es una pila, este potencial tiene que dar positivo, el potencial total. Y para ello, como el potencial tiene que ser positivo porque es una pila, por tanto, esto implica que el potencial del cátodo debe ser mayor que el potencial del ánodo. Y estas explicaciones hay que darlas. No lo que yo dejo aquí, que es como un esquema, sino lo que estoy verbalizando. Esto hay que escribirlo en la prueba de selectividad, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el ánodo? Pues la especie que se oxida. ¿Qué especie se oxida? La que tiene menor potencial, ¿vale?
yodo-yoduro siempre nos dan potenciales de reducción, son 0,54. Luego se va a oxidar el yoduro a yodo. Os ha gustado ya la masa, ¿vale? Y va a perder 2 electrones. Da igual decir perder a la izquierda que poner más a la derecha, ¿vale? Bien, ¿cuál será el cátodo? Pues ya vemos aquí el que se está reduciendo. No tendría ni que haber dado los datos. Tal como está escrita ya lo habríamos sabido. Pero en esta ocasión lo dieron también. El cátodo se produce una reducción del hierro 3+ a hierro 2+. Es decir, ha ganado un electrón. Será el cátodo porque es el mayor potencial, por cualquiera de estas dos razones y tal como está escrita. Entonces, las semireacciones son las que se indican aquí y la radiación global de la pila, pues hay que multiplicar por 2 esta de abajo y nos dará definitivamente. Nos la pide, bueno, nos da la que tenemos aquí arriba. Nos la pide porque ya la da. El potencial entonces de esta pila será el del cátodo menos el del ánodo. Es decir, 0,77 menos 0,54. Y esto nos da un valor total de 0,23 voltios. He elegido a propósito este ejercicio, que ha salido en selectividad, Castilla-La Mancha, para dejar claros estos conceptos. Nos habla de que es una celda electroquímica. Una celda o célula electroquímica es el nombre genérico que se da en electroquímica para los dos tipos de células. Puede ser galvánica, es decir, pilas, o electrolítica. ¿Vale? Entonces sería una célula electrolítica. En este caso, el potencial de la celda electroquímica sería positivo. Y en este caso, el potencial de la célula electroquímica sería negativo. Es decir, no produciría energía y por eso habría que suministrarle externamente una energía eléctrica. ¿Queda claro? Bien, pues teniendo esto claro, vamos a hacer el ejercicio. La celda electroquímica. Luego, a priori, no sabemos si va a ser galvánica o electrolítica. Pero nos dicen que el ion cloruro, nos lo están afirmando, se oxida a cloro. Tanto si es célula galvánica como electrolítica, según hemos puesto en la introducción teórica, en el ánodo va a haber una oxidación. Este va a ser el ánodo, porque nos afirman que el cloruro se oxida a cloro. Y nos afirman que el cobre 2+, bueno, aquí perdería 2 electrones. Hemos ajustado la masa y luego la carga, como siempre. El cobre 2+ gana 2 electrones para transformarse en cobre. Como nos afirman que se está reduciendo, nos están diciendo que este es el cátodo. ¿Vale? Entonces, la reacción completa sería 2 de cloruro más cobre 2+, no ponemos doble flecha, porque ahora la reacción se está produciendo en este sentido. En todo este tema, esta parte de electroquímica, ya no ponemos doble flecha. Nos da cloro más cobre. ¿Y cuál es el potencial de esta pila? Pues el potencial será el cátodo menos el ánodo. ¿Cuál es el potencial del cátodo tal como nos lo expresan que se está produciendo? Es el cobre, luego es 0,34. ¿Cuál es el potencial del ánodo tal como nos dicen que se ha producido? 1,36. Fijaos que no hemos hecho a priorismos. No hemos dicho el que más es el cátodo. No, porque aquí es que nos afirman que se está produciendo esta oxidación. Por tanto, calculamos nuestro potencial, vemos que nos da menos 1,32 voltios. ¿Ve? Por tanto,
la reacción no es espontánea, y como no es espontánea, se trata de una celda electrolítica. Se produce la liberación de cloro y de cobre, ¿vale? A partir de otros compuestos se produce la liberación de cobre y de cloro en unas cantidades determinadas que podrían pedírnoslas en otro tipo de ejercicios que veremos. Y como esta reacción no está favorecida, no es espontánea, hay que suministrar una energía eléctrica. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que se obtiene del mar, ¿verdad?, por evaporación, pues por electrólisis nos da cloro más sodio. De ahí se obtiene el cloro y el sodio, ¿vale?, que después utilizamos en la industria. En este ejercicio se nos dice que los iones cobre, las disoluciones con iones cobre, tienen un color azul. Mientras que las disoluciones que tienen ion níquel 2+, tienen un color verde. Se nos cuenta que cuando a la disolución se le añade níquel, donde antes había cobre, el cobre se va depositando sobre el metal, mientras que el color azul va pasando a un tono verde. Es decir, va desapareciendo el cobre 2+, aparece cobre y va apareciendo una tonalidad, se va cambiando la tonalidad azul por verde en la disolución. ¿Por qué ocurre esto? Pues tiene que ver con sus potenciales de reducción. El cobre se nos dice que está pasando el ion cobre a cobre metálico. Vemos que tiene un potencial mayor. El cobre, un potencial de reducción mayor que el potencial del níquel. Por tanto, el cobre estará haciendo de cátodo, mientras que el níquel estará haciendo de ánodo. El cobre, entonces, se está reduciendo, mientras que el níquel se está oxidando. Y el resultado de esto es que la reacción de cobre catión con níquel metálico nos da cobre más níquel en disolución. Y pasamos de un color azul a un color verde. Lo que ocurre entonces, la explicación es que el potencial del cobre, el potencial de reducción, es mayor que el del níquel. Por tanto, el cobre hace de cátodo y se produce una reducción pasando a cobre metálico, mientras que el níquel está haciendo en esta pila de ánodo y pasa a níquel 2+. Como esta reacción que se produce tiene un potencial positivo, la reacción será espontánea y se produce. Ese potencial, aunque no nos lo pide, exactamente es el del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, por ser positivo, la reacción es espontánea. Esta es la explicación. Nos dicen que escojamos de entre los dos posibles sustancias, electrodos, una que pueda ser capaz de llevar el hierro 3 a hierro 2. Este costó trabajo a algunos alumnos cuando salió. ¿Cuál de los dos, el cloro o el estaño, serían los que podrían llevar espontáneamente el hierro 3 a hierro 2? Es decir, provocar una reducción. Porque es una reducción, recordamos, ¿verdad?, la consonante. Asociamos la consonante reducción con la consonante de cátodo, para acordarnos.
según es recomendado en la introducción teórica. Este es el cátodo, entonces. Entonces tenemos que buscar un ánodo. Tenemos que elegir un electrodo cuyo potencial normal de electrodo de reducción sea menor que el del hierro. De esta manera, el potencial global de la pila será positivo y la reacción será espontánea. Menor que 0,77. Si buscamos aquí, vemos que el del cloro es mayor. El que es menor de 0,77 es el estaño. Por tanto, debe ser el estaño. Un electrodo de estaño. Y efectivamente, si cogemos el estaño que se oxida a catión estaño, estañoso, obtenemos entonces una pila en la cual el potencial sería el del cátodo menos el ánodo, es decir, 0,77 menos 0,14, 0,91 voltios. Como es mayor que 0, la reacción será espontánea. No nos pide la reacción global de la pila, pero como explicación podremos rematar la explicación mejor si la escribimos. Habría que multiplicar por 2 la reacción de arriba para igualar el número de electrones ganados y perdidos, y definitivamente la reacción sería 2 de hierro 3 más estaño da lugar a 2 de hierro 2 más catión estaño 2. Este ejercicio, que también han salido en forma de ejercicios de un punto, corresponde a la electrolisis, no a las células galvánicas, es decir, no a las pilas, sino a las electrolisis. Lo vemos porque nos habla de cantidad depositada de sustancia, de intensidad de corriente que circula, etcétera, etcétera. Y la ecuación de Faraday, que nos decía que la cantidad de sustancia que se deposita en un electrodo es igual a la masa equivalente por la intensidad por el tiempo partido por 96.500 coulombios. Esta ecuación de Faraday viene a decirnos que el número de equivalentes de sustancia es igual al número de equivalentes de electricidad. ¿Cuáles son los equivalentes de sustancia? La masa partido de su masa equivalente. ¿Cuáles son los equivalentes de electricidad? La cantidad total de electricidad partido por la electricidad de un mol de electrones. Es decir, I por T partido por 96.500. No nos pide esto el ejercicio. Sirva entonces, como es el primero que hacemos, para recordar de dónde viene esta expresión de la ley de Faraday. Insisto, no lo piden. Lo pongo aquí en un paréntesis, pero sí me sirve para explicarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. ¿Cuál es la masa equivalente en general de la sustancia? Pues la masa atómica partido por el número de electrones que gana o pierde esa sustancia. ¿Vale? Como la plata en el nitrato de plata está como plata más, para obtener plata metálica tiene que reducirse, haciendo pasar una corriente externa. Con esto lo que haríamos, platear una sustancia. Ponemos un tenedor, por ejemplo, y lo plateamos, ¿verdad? O una barra en general de metal. Bien.
Pues, ¿cuál sería la masa equivalente entonces? 107,8 dividido entre 1, es decir, 107,8. Es lo mismo, masa atómica que masa equivalente en este caso, porque es 1 el electrón que se gana. La cantidad de sustancia entonces que se libera son 10,5. Y la expresión entonces sería 10,5 igual a la masa equivalente, 107,8, por la intensidad, que son 3 amperios, por el tiempo. Tiempo en segundos. Partido por 96.500 coulombios. Despejando, el tiempo sería 10,5 por 96.500 dividido entre 107,8 y por 3, lo cual nos da 313,3 segundos. Por tener un poco más, ¿verdad?, de sacar mejor la relación, si dividimos entre 60, pues con 5 minutos prácticamente y medio. Es un ejercicio muy sencillo. Nuevamente nos hablan de electricidad, nos hablan de masa, de sustancia, luego son una reacción de una célula electrolítica. Como hemos visto antes, los equivalentes de sustancia que se liberan tienen que ser igual que los equivalentes de electricidad. ¿Qué son los equivalentes? La masa partido por la masa equivalente. ¿Vale? ¿Qué son los equivalentes de electricidad? La carga total dividido por la carga de un mol de electrones. Sustituyendo y despejando, pues diríamos que la masa es igual a la masa equivalente por la carga, que es la intensidad por el tiempo. Esto es algo que tenemos ya interiorizado desde hace tiempo. Y dividido entre 96.500 coulombios. Esta es la ecuación de Faraday. ¿Qué es la masa equivalente? Pues la masa equivalente es la masa atómica dividido por el número de electrones ganados o perdidos. Bien, vamos a nuestro ejercicio. Se hace pasar una corriente de 0,2 amperios. Durante un tiempo de 2 horas, que hay que pasarlo a segundos, porque está la definición de amperio, ¿verdad? Coulombios partido por segundo, coulombios que atraviesan una sección de conductor en un segundo. 7.200 segundos. Bien, más cosas. Nos dan la masa atómica. Y me piden la carga. La carga viene a ser el número de electrones que puede ganar o perder ese metal, ¿verdad? Si deposita un metal es porque se ha reducido. Vamos a aplicar esta ecuación. Nuestra masa son 0,47 gramos. Así que sustituimos en la ecuación de Faraday. 0,47 será igual a 63,5 por 0,2 por 7.200 dividido entre el número de electrones y por 96.500 coulombios. De aquí podemos despejar el número de electrones. Y el número de electrones que ha ganado el ion, el catión, para transformarse en un metal correspondiente será 63,5 por 0,2 por 7.200 dividido entre 0,47 y 96.500 coulombios, lo cual nos da un valor de 0. 0,1 más 2, porque es el número de electrones, no hay una fracción de electrón, ¿verdad? 2.
Luego, ¿cuál será la valencia de este metal? ¿Qué ha ocurrido con este metal? Pues este metal era divalente y ha tenido que ganar 2 electrones para reducirse al metal correspondiente. La respuesta entonces es que la carga son 2. Esa es la respuesta. Más concretamente es el cobre, pero eso no tenéis por qué saberlo. Es el cobre por la masa atómica, no es por otra cosa, es el cobre 2+. Pero bueno, metal 2+, más 2 electrones. He elegido como broche final, como ejercicio final de esta tanda de ejercicios, que salió hace un par de años, porque quiero que os quede claro definitivamente qué significan las reacciones electroquímicas. El que tenga un mayor potencial, el elemento que tenga un mayor potencial de reducción, será el más difícil de atacar, será por tanto el más estable. El oro, que tiene un potencial de electrodo de 1,50 y tantos, pues será de los más difíciles, fuera del permanganato y otros reactivos así. Pero como metal, de los más difíciles. Mientras que los que tengan un potencial muy negativo, como el litio, pues serán muy fáciles de atacar. En este caso, si enfrentamos el cobre, que también es relativamente estable. Fijaos que estamos hablando de la penúltima columna, ¿verdad? Cobre, plata y oro, de los elementos de transición. Son elementos pues, parecidos en cierto sentido, pero cuanto más hacia abajo, el oro es mucho más estable que la plata y a su vez más estable que el cobre. El aluminio, por ejemplo, pues es muy fácil de atacar porque tiene un potencial mucho más pequeño y además negativo, ¿vale? Hay que tener cuidado entonces con los objetos de aluminio porque, ¿verdad? Puede contaminar las comidas y tal. Bien, pues indique razonablemente cuál sería el ánodo y el cuál es el cátodo. ¿Cuál sería el ánodo? El de menor potencial, el más fácilmente atacable. Y el de menor potencial es el cobre. ¿Vale? ¿Cuál será el cátodo? El de mayor potencial. Es decir, el más difícil de atacar. La plata en este caso. Ya está respondido entonces el primer apartado. Nos falta calcular para este apartado A el potencial de la pila que podría formarse. Sería el del cátodo menos el ánodo. Es decir, 0,8 menos 0,52, que nos da 0,28 voltios. También lo he elegido porque ha sido una de las pocas ocasiones en las que un ejercicio de estos pues, se ha tomado como problema y se le han dado 3 puntos. Bueno, sería bueno para vosotros si se volviera a repetir, pero no creo. Normalmente estos ejercicios han estado valiendo entre 1 y 2 puntos. 0,28 voltios, primer apartado, primer punto. Segundo apartado. Pregunta. Las reacciones que tendrán lugar en el ánodo y en el cátodo. En el ánodo habrá una reacción de oxidación, como sabemos. Por tanto, el cobre, que es el ánodo, pierde un electrón y se transforma en cobre más. Mientras que en el cátodo, que habrá una reducción, será la plata, el ion plata, el que gane un electrón y se transforme en plata. La reacción global de la pila sería cobre, como hay el mismo número de electrones ganados y perdidos, cobre más catión plata para dar cobre más plata. Y por último, escriba la notación de la pila. Pues recordad que primero poníamos el ánodo, luego el puente salino y luego el cátodo. Por tanto, pondríamos cobre más, la reacción de oxidación, el puente salino y ahora plata más plata. Y el problema está terminado.